El polvo del desierto bailaba en remolinos alrededor de las ruinas de adobe, un espectáculo fantasmal que reflejaba la soledad que corroía a Mateo. Había pasado la mayor parte de su vida sintiéndose como una sombra, un eco desvanecido en comparación con su hermano mayor, Alejandro, el heredero aparente, el orgullo de la familia Sandoval. Alejandro, con su porte elegante y su labia fácil, encarnaba todo lo que don Rafael, su padre, valoraba: la tradición, la ambición desmedida y la sed insaciable de poder. Mateo, en cambio, era un soñador, un alma inquieta que encontraba consuelo en los colores vibrantes del cielo del desierto, en las texturas ásperas de la arcilla y en las historias silenciosas que susurraban las piedras antiguas. Su pasión era la cerámica, un arte que don Rafael consideraba poco más que una afición infantil, indigna de un Sandoval. Desde la infancia, la balanza siempre estuvo inclinada a favor de Alejandro. Los elogios, las oportunidades, la herencia, todo fluía hacia él como el agua hacia el río. Mateo, por su parte, recibía miradas de decepción, reprimendas por su falta de ambición y la constante comparación con su hermano ejemplar. Su madre, doña Elena, intentaba suavizar el golpe, pero su influencia era limitada frente a la voluntad férrea de don Rafael. La humillación más profunda ocurrió cuando Mateo, después de años de arduo trabajo, consiguió una beca para estudiar cerámica en Florencia. Era su sueño, la oportunidad de escapar de la sombra de Alejandro y forjar su propio camino. Don Rafael, con una frialdad que le heló la sangre, le negó el permiso. Un Sandoval no se dedica a esas tonterías. Tu lugar está aquí, en la hacienda, aprendiendo a administrar los negocios familiares. Alejandro te necesita. Alejandro, con una sonrisa falsa que Mateo conocía demasiado bien, se limitó a encogerse de hombros. Lo siento, hermano, pero el negocio familiar es más importante. Ya sabes cómo es papá. La beca, la esperanza, el sueño, todo se desvaneció como el espejismo en el desierto. Mateo se sintió como un pájaro con las alas rotas, condenado a arrastrarse por el suelo mientras veía a su hermano volar alto. Renunció a la hacienda, a su familia y a su nombre. Desapareció en el anonimato de la ciudad, trabajando como lavaplatos, cargador y obrero de la construcción, cualquier cosa para sobrevivir y mantener viva su pasión por la cerámica, aunque fuera en secreto. Años después, Mateo, bajo el nombre de Marco Sandoval, un intento de distanciarse de su pasado, había logrado, contra todo pronóstico, establecer un pequeño taller de cerámica en un barrio humilde. Sus piezas, inspiradas en la belleza agreste del desierto y en la melancolía de su propia historia, comenzaron a llamar la atención. Poco a poco, su reputación creció, atrayendo a coleccionistas y galerías de arte. Marco Sandoval, el ceramista anónimo, se estaba convirtiendo en una sensación. Mientras tanto, la fortuna de los Sandoval, construida sobre la explotación y la avaricia, comenzaba a desmoronarse. Una sequía implacable devastó sus tierras, las malas inversiones los endeudaron hasta el cuello y la corrupción política los dejó expuestos a la justicia. Alejandro, incapaz de manejar la presión y la responsabilidad, se hundió en el alcohol y la desesperación. Don Rafael, envejecido y derrotado, vio cómo su imperio se desmoronaba a su alrededor. La llamada llegó una noche, un timbre insistente que resonó en el silencio del taller. Era doña Elena, su voz quebrada por el llanto. Mateo, hijo, necesitamos tu ayuda. Lo hemos perdido todo. Mateo, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, sintió una mezcla de sorpresa, dolor y una amarga satisfacción. El destino, al parecer, le estaba ofreciendo la oportunidad de revertir la situación, de demostrar su valía y de exponer la falsedad de las apariencias. La pregunta era, ¿estaba dispuesto a perdonar y olvidar o dejaría que el resentimiento lo consumiera como el fuego del desierto? Resumo temático. Alguém constantemente menosprezado e preterido em favor de outro familiar encontra o sucesso e a independência, revertendo a situação ao se tornar a única fonte de ajuda quando a família enfrenta dificuldades e expondo a falsidade das aparências. Mateo respiró hondo, el aroma a arcila húmeda llenando sus pulmones. La imagen de su madre demacrada y desesperada resonaba en su mente. ¿Podía realmente dar la espalda a la mujer que, a pesar de todo, siempre había intentado protegerlo? ¿Podía ignorar el sufrimiento que se adivinaba tras su voz? ¿Qué ha pasado exactamente, mamá?, preguntó intentando controlar el temblor en su voz. Doña Elena sollozó. Alejandro, lo ha perdido todo. Las deudas lo están consumiendo. La hacienda está a punto de ser embargada. Tu padre está muy enfermo. No sabemos qué hacer. Mateo apretó los puños. La ironía era palpable. Alejandro, el heredero, el hombre de negocios, había llevado a su familia a la ruina, y él, el soñador despreciado, era ahora su única esperanza. ¿Y qué esperáis que haga?, preguntó Mateo con un dejo de amargura. Que regrese a la hacienda
hacienda y resuelva todos vuestros problemas, como si nada hubiera pasado. No te pedimos eso, hijo, respondió doña Elena con la voz entrecortada. Solo necesitamos un préstamo, algo para empezar de nuevo. Tu padre, él está muy arrepentido. Mateo guardó silencio. Arrepentimiento. Esa palabra sonaba hueca, vacía de significado. ¿Podía realmente creer en el arrepentimiento de un hombre que lo había despreciado y humillado durante toda su vida? Necesito tiempo para pensarlo, mamá, dijo finalmente. No puedo tomar una decisión así a la ligera. Después de colgar, Mateo caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía ante él, un mar de luces parpadeantes. Él había construido su vida aquí, lejos de la sombra de su familia. Había luchado contra viento y marea para alcanzar el éxito. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ellos? Esa noche, Mateo no pudo dormir. Las imágenes de su infancia lo asaltaron. Las miradas de desaprobación de su padre, las burlas de Alejandro, la constante sensación de no ser lo suficientemente bueno. Pero también recordaba los momentos de consuelo de su madre, sus abrazos silenciosos y sus palabras de aliento. A la mañana siguiente, Mateo tomó una decisión. No lo haría por su padre ni por Alejandro, lo haría por su madre, y lo haría con sus propias condiciones. Llamó a doña Elena. Estoy dispuesto a ayudaros, dijo, pero tengo algunas condiciones. Lo que sea, hijo, lo que sea, respondió ella con un hilo de voz. Primero, dijo Mateo, quiero que reconozcáis públicamente mi trabajo como ceramista. Quiero que sepáis que lo que hago es valioso, que no es una simple afición. Doña Elena dudó. Sabía que don Rafael se resistiría a esa idea, pero la desesperación la obligó a ceder. Está bien, hijo, lo haremos. Segundo, continuó Mateo, quiero tener control total sobre el dinero que os preste. No permitiré que Alejandro lo malgaste en sus negocios fallidos. Doña Elena suspiró. También está bien, hijo. Alejandro ya no está en condiciones de tomar decisiones. Y tercero, dijo Mateo con voz firme, quiero una disculpa pública de mi padre. Quiero que reconozca que se equivocó al juzgarme. Doña Elena guardó silencio. Esa era la condición más difícil. Sabía que el orgullo de don Rafael era inmenso, pero también sabía que no tenían otra opción. Haré lo posible, hijo, dijo finalmente. Haré lo posible. Mateo colgó el teléfono. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero estaba decidido a seguir adelante. Estaba dispuesto a ayudar a su familia, pero no a costa de su propia dignidad. Era hora de que los Sandoval aprendieran una lección. Era hora de que vieran el verdadero valor de Mateo, el hijo que habían despreciado durante tanto tiempo. La revancha, después de todo, no siempre se sirve fría. A veces se sirve en forma de una vasija de cerámica, llena de esperança e redenção. Resumo temático. Alguém constantemente menosprezado e preterido em favor de outro familiar encontra o sucesso e a independência, revertendo a situação ao se tornar a única fonte de ajuda quando a família enfrenta dificuldades e expondo a falsidade das aparências. Mateo contratou a un abogado, un hombre discreto y eficiente llamado Benítez, para que redactara un acuerdo formal. No quería dejar nada al azar. Necesitaba garantías de que su ayuda no sería en vano, de que su familia cumpliría con las condiciones establecidas. Días después, Benítez lo acompañó a la hacienda Sandoval. El lugar, antaño un símbolo de poder y riqueza, ahora lucía desolado y decadente. La pintura se descascaraba de las paredes, los jardines estaban descuidados y un aire de tristeza impregnaba cada rincón. Doña Elena los recibió con lágrimas en los ojos. Alejandro, demacrado y con la mirada perdida, se mantenía en un segundo plano como una sombra. Don Rafael, sentado en una silla de ruedas, tenía el rostro pálido y hundido. Su mirada, antes llena de arrogancia, ahora reflejaba una profunda derrota. El silencio en la sala era denso, pesado. Benítez rompió el hielo presentando el acuerdo. Don Rafael lo leyó con dificultad, su mano temblorosa aferrada al papel. Su rostro se contrajo al leer la cláusula sobre la disculpa pública. Esto es inaceptable, murmuró con voz ronca. No puedo humillarme de esta manera. Mateo lo miró fijamente. Es la única manera, papá. Es la única forma en que estoy dispuesto a ayudaros. Don Rafael guardó silencio, luchando contra su orgullo herido. Alejandro intentó intervenir, pero su madre lo detuvo con una mirada fulminante. Finalmente, don Rafael asintió con la cabeza. Está bien, dijo con voz apenas audible. Lo haré. La disculpa pública se organizó para el día siguiente en el patio de la hacienda. Un pequeño grupo de vecinos y empleados se reunió para presenciar el evento. La tensión era palpable. Don Rafael, con la ayuda de su enfermera, se colocó frente al público. Su voz temblaba mientras comenzaba a hablar. He cometido muchos errores en mi vida, dijo, pero quizás el mayor de todos fue subestimar a mi hijo Mateo. Lo juzgué con dureza, lo desprecié por seguir sus propios sueños.
sueños. Estaba ciego por mi ambición y mi orgullo. Mateo escuchaba en silencio, observando cada movimiento de su padre. Podía ver el esfuerzo que le costaba pronunciar esas palabras. Me equivoqué, continuó don Rafael. Mateo ha demostrado ser un hombre de talento y de éxito, y yo estoy orgulloso de él. Las palabras resonaron en el patio. Un silencio sepulcral siguió a la disculpa. Mateo sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en su vida que escuchaba a su padre decir que estaba orgulloso de él. Después de la disculpa, Mateo firmó el acuerdo y transfirió los fondos a la cuenta de la familia Sandoval. Había cumplido su parte. Ahora dependía de ellos reconstruir sus vidas. Sin embargo, algo no encajaba. La disculpa de su padre, aunque sincera, le parecía incompleta. Había algo más, algo que don Rafael no estaba diciendo. Esa noche, Mateo regresó a la hacienda. Encontró a su madre sentada en el jardín, mirando las estrellas. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó. «Pareces preocupada». Doña Elena suspiró. «Hay algo que debes saber, hijo», dijo. «Algo que tu padre te ha ocultado». Mateo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué es?», preguntó con voz tensa. Doña Elena lo miró a los ojos. «La sequía y las malas inversiones no fueron las únicas razones de nuestra ruina», dijo. Alejandro tiene una adicción al juego. Perdió una gran cantidad de dinero en el casino, dinero que no teníamos». Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Alejandro, el hermano ejemplar, el orgullo de la familia, era en realidad un jugador compulsivo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó con rabia. «Tu padre quería protegerlo», respondió doña Elena. «No quería que lo juzgaras». Mateo apretó los puños. La hipocresía era insoportable. Habían ocultado la verdad para proteger a Alejandro, mientras que a él lo habían juzgado y despreciado por ser diferente. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Qué va a pasar con Alejandro?». Doña Elena negó con la cabeza. «No lo sé, hijo, no lo sé». Mateo sintió una profunda decepción. Había creído que al ayudar a su familia podría cerrar las heridas del pasado, pero ahora se daba cuenta de que la verdad era mucho más compleja y dolorosa. La revancha, al parecer, no era tan dulce como había imaginado. Resumo temático. Alguém constantemente menosprezado e preterido em favor de outro familiar encontra o sucesso e a independência, revertendo a situação ao se tornar a única fonte de ajuda quando a família enfrenta dificuldades e expondo a falsidade das aparências. Mateo se sentía atrapado. Había extendido una mano para ayudar a su familia, pero en lugar de encontrar redención, se había topado con una madeja de mentiras y secretos. La adicción de Alejandro era una bomba de tiempo que amenazaba con destruir lo poco que quedaba de los Sandoval. «¿Y qué piensa hacer al respecto?», preguntó Mateo a su madre, con la voz cargada de frustración. Doña Elena bajó la mirada. Avergonzada. «Tu padre, él cree que puede ayudarlo. Está intentando convencerlo de que busque tratamiento». Mateo soltó una risa amarga. ¿Tratamiento? Alejandro necesita más que tratamiento. Necesita enfrentarse a las consecuencias de sus actos. «Por favor, hijo», suplicó doña Elena. «No lo juzgues tan duramente. Está pasando por un momento muy difícil». «¿Y qué hay de mí, mamá?», respondió Mateo sintiendo la rabia bullir en su interior. «¿Cuándo vais a dejar de protegerlo y empezar a pensar en mí?». Doña Elena se acercó a él y le tomó las manos. «Nunca dejamos de pensar en ti, hijo, pero Alejandro, él siempre ha sido diferente. Siempre ha necesitado más ayuda». Mateo se apartó de ella. «Eso no es verdad. Siempre le habéis dado más oportunidades. Siempre le habéis perdonado todo». «No digas eso, hijo», respondió doña Elena con lágrimas en los ojos. «Te queremos a los dos por igual». Mateo la miró con incredulidad. «¿De verdad crees eso, mamá? ¿De verdad crees que me queréis tanto como a Alejandro?». Doña Elena no respondió. El silencio en la habitación era ensordecedor. Mateo se dio la vuelta y salió de la casa. Necesitaba alejarse de allí. Necesitaba respirar aire fresco. Caminó sin rumbo por los jardines de la hacienda, sintiéndose más solo que nunca. De repente, escuchó una voz que lo llamaba. Era Alejandro, tambaleándose hacia él con una botella de tequila en la mano. «¿Qué quieres?», preguntó Mateo con desprecio. Alejandro sonrió con torpeza. «Solo quería agradecerte, hermano», dijo, «por salvarnos el culo». Mateo lo miró con repugnancia. «¿De verdad crees que esto es una victoria? Has arruinado a nuestra familia. Has perdido todo nuestro dinero». Alejandro se encogió de hombros. «No te preocupes, hermano. Siempre encontraremos una manera de salir adelante». «No, Alejandro»,
dijo Mateo con voz firme. Esta vez no, esta vez tienes que asumir la responsabilidad de tus actos. Alejandro se enfureció. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Siempre has sido un fracasado, un don nadie. Mateo apretó los puños, luchando por controlar su ira. Ya no soy el mismo de antes, Alejandro. He construido mi propia vida. He logrado el éxito por mis propios medios. ¿Éxito?, se burló Alejandro. ¿Crees que hacer figuritas de barro es éxito? Eso es una tontería. Mateo lo miró fijamente. Mis figuritas de barro son mucho más valiosas que todo lo que tú has hecho en tu vida. Mis figuritas de barro han salvado a nuestra familia. Alejandro se quedó sin palabras. Por primera vez parecía darse cuenta de la magnitud de su error. No entiendo, murmuró. ¿Cómo has podido lograr todo esto? Mateo sonrió con tristeza. Porque a diferencia de ti, Alejandro, yo nunca me he rendido. Siempre he creído en mí mismo. Siempre he seguido mis sueños. Alejandro bajó la mirada, avergonzado. Lo siento, hermano, dijo. Lo siento por todo. Mateo suspiró. Ya es demasiado tarde para disculpas, Alejandro. Tienes que enfrentarte a las consecuencias de tus actos. Tienes que buscar ayuda. Alejandro asintió con la cabeza. Lo haré, dijo. Lo prometo. Mateo lo miró con escepticismo. No confiaba en las promesas de Alejandro, pero esperaba que esta vez fuera diferente. De repente, escucharon un grito proveniente de la casa. Era doña Elena, gritando el nombre de don Rafael. Mateo y Alejandro corrieron hacia la casa. Encontraron a don Rafael tendido en el suelo inconsciente. Doña Elena lloraba desconsoladamente. «¡Llamad a una ambulancia!», gritó. «Por favor, que alguien llame a una ambulancia». Mateo sacó su teléfono y llamó a los servicios de emergencia. Mientras esperaba la llegada de la ambulancia, se arrodilló junto a su padre y le tomó la mano. Don Rafael abrió los ojos y lo miró con dificultad. «Mateo», murmuró. «Lo siento». Mateo sintió un nudo en la garganta. «No te preocupes, papá», dijo. «Todo va a estar bien». Don Rafael sonrió débilmente. «Estoy orgulloso de ti», dijo. «Siempre lo he estado». Luego cerró los ojos y dejó de respirar. Mateo sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Su padre había muerto, y con él se había ido la última oportunidad de reconciliación. Pero en medio del dolor y la desesperación, Mateo sintió una extraña sensación de paz. Había perdonado a su padre, y al hacerlo, se había liberado del resentimiento y la amargura que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Ahora tenía que seguir adelante, tenía que cuidar de su madre y de su hermano, tenía que reconstruir la vida de su familia, y sabía que a pesar de todo lo lograría, porque era un Sandoval, y los Sandoval, a pesar de sus errores y sus debilidades, siempre encontraban una manera de salir adelante. Pero el verdadero giro estaba por venir. Días después del funeral, mientras Mateo revisaba los papeles de su padre, encontró un documento oculto, una carta dirigida a él, fechada muchos años atrás, justo antes de que se fuera a la ciudad. La carta revelaba que don Rafael había estado secretamente orgulloso de su talento para la cerámica, pero temía que seguir ese camino lo llevara a la pobreza y la marginación. En un acto de amor malentendido, había saboteado su beca para protegerlo, creyendo que la hacienda era el único camino seguro para él. La carta terminaba con una confesión. Don Rafael había estado coleccionando en secreto las cerámicas de Marco Sandoval, sin saber que eran obra de su propio hijo. Las guardaba como un tesoro, avergonzado de admitir su admiración, pero incapaz de resistirse a la belleza de su arte. Mateo sintió un torbellino de emociones, dolor, ira, pero sobre todo una profunda tristeza. Su padre lo había amado a su manera, aunque una manera retorcida y dañina. Pero ahora la verdad había salido a la luz, exponiendo la falsedad de las apariencias y revelando la complejidad de las relaciones familiares. La independencia que había logrado, el éxito que había saboreado, no eran solo una revancha contra el menosprecio, sino también un legado de amor y arrepentimiento, un legado que ahora debía honrar a su manera.